Cuando tú quieras. Buenas tardes, soy Francisco Fernández Candía, estudiante de IES Prado Mayor y actualmente cursando segunda bachiller en la aplicación de ciencias. Y estoy aquí para presentar mi trabajo sobre la reducción de la accidente vinagre comercial con carbonato. Aquí en el índice podemos ver los puntos que se van a tratar. Empezaremos con las cuestiones de las que se ha surgido y luego los datos más relevantes, tanto de base teórica como de metodología, y los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se han llegado. Partimos de estas tres cuestiones. La primera de ellas es si son correctos los datos declarados por el fabricante en la etiqueta del vinagre. La segunda de ellas es si es posible reducir esa acidez del vinagre utilizando carbón activo. Y la última de ellas es cuáles son los factores recomendados para reducir esa acidez del vinagre. Lo primero de todo, ¿qué es el carbón activo? El nombre de carbón activo se le da a los carbones porosos que han sido tratados artificialmente mediante un proceso de carbonización. Y todo esto para que obtengan un elevado grado de porosidad y también una superficie interna alta. Los usos que se le dan son muy variados. Por ejemplo, se utiliza para remover el olor, el color o el sabor de un solo producto. Por eso se utilizan cosas sencillas como puede ser PCR o filtros de frigorífico, aunque también se utiliza en cosas más complicadas como delicados sistemas de elaboración de antibióticos. Las valoraciones ácido-base. Es necesario saber que con ellas se puede conseguir saber la concentración de una de las sustancias de una reacción, como puede ser la de vinagre. Con ella lo que se pretende es que reaccione completamente el volumen de una de las sustancias, que será el vinagre, con otro volumen determinado de otra sustancia que se conoce la concentración, que será hidróxido de sodio. Esta valoración acaba cuando se alcanza el punto de equivalencia y para ello es necesario el uso de indicadores. Los indicadores son sustancias químicas que se añadan a las reacciones químicas para que marquen el punto de equivalencia mediante un cambio de valor. Aquí se puede ver la fenolftaleína, que es el indicador de pH más importante para las valoraciones de ácido-base y el que se utiliza en este proyecto, y se puede ver el color que adquiere cuando su pH es mayor que 9, ya que cuando es menor que 7 se queda transparente. La hidrólisis ácido débil y base fuerte. Cuando un ácido débil reacciona con una base fuerte, están sal y agua. Aquí podemos ver el ácido débil, que es el ácido acético, con la base fuerte, que es el hidróxido de sodio, para dar acetato de sodio más agua. También cabe destacar que cuando reaccionan, la disolución resultante es básica, es decir, que su pH es mayor que 7. Metodología. Se divide en tres partes. La primera de ellas es la elaboración de una disolución de hidróxido de sodio. Para ello se utiliza sosa cáustica mezclada con agua ventilada. Y es necesario saber la cantidad de hidróxido de sodio que se necesita para tener la molaridad deseada. Para ello se utiliza la fórmula que se puede ver aquí, donde nos dice que la molaridad es igual a los moles entre el volumen en litros. Aquí el volumen utilizado es el permanganatorato, que son 250 mililitros. La segunda parte sería la densidad del vinagre, que es otro dato necesario para los cálculos. Y para ello, básicamente, se pipetean 10 mililitros y se pesan. La última de las partes sería la acidez del vinagre. Es necesario realizar una valoración inicial de la acidez del vinagre sin carbón activo, sin tiempo de agitación y a temperatura ambiente, que son aproximadamente de 20 grados. Para ello tomamos 10 mililitros de vinagre, le añadimos unas gotas de fenolftaleína y se deja el agitador magnético aquí, dejando que la disolución de hidróxido de sodio caiga gota a gota en la bureta hasta que llegue un punto en el que con una de estas gotas
transparente, que sería el color de la disolución, cambia rojo violáceo. En ese punto terminamos cerramos para que no caiga más disolución y apuntamos el volumen casi necesario de esta disolución de hidróxido de sodio. Luego, para las valoraciones en las que se utiliza carbón activo, iniciamos con 20 ml de vinagre, añadiéndole el carbón activo deseado, como el tiempo de agitación también que se quiere. Después de ese tiempo de agitación, es necesario filtrar la disolución para eliminar el carbón activo y que se pueda ver el cambio de color del indicador. Llegado a ese punto, se realiza igual que la valoración anterior. Se coloca en el agitador, se añade fenolftaleína, se deja la disolución de dióxido de sodio caer gota a gota y se apunta el volumen que ha sido necesario. También cabe destacar que no solo lo que varía es la masa de carbón activo que le vamos añadiendo, sino también la temperatura, el tiempo de agitación y el tipo de carbón activo, ya sea granulado o en polvo. Los resultados de la disolución de hidróxido de sodio. La molaridad deseada era de 0,5 y para ello se obtiene que son necesarios 5 gramos de hidróxido de sodio. Al estar utilizando una sosa cáustica con un 98% de pureza, es necesario tomar 5,1 gramos de esta para conseguir los 5 gramos puros de hidróxido de sodio. Al pipetear también con 10 mililitros, obtenemos que pesa 10,2 gramos. Por lo tanto, la densidad del vinagre sería 1,02 gramos por mililitro. La acidez del vinagre, tras la primera valoración, sin carbón activo, sin tiempo de agitación y ya está, obtenemos que son necesarios 35,8 mililitros de disolución. Y utilizando la relación de equivalencia, que aquí podemos ver, donde nos dice que el número de equivalentes del ácido debe ser igual al número de equivalentes de la base, o también dicho de otra forma, la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Tanto el ácido como la base son monopróticos, por lo tanto, la normalidad coincide con la molaridad. Dando la fórmula, así despejando, podemos obtener la molaridad del ácido. Tras realizar estos cálculos, tenemos que es necesario, la molaridad del ácido es de 1,79. Multiplicando esto por el volumen de la disolución, 10 mililitros, se obtienen los moles de ácido acético que hay. Y además, multiplicando esto por su masa molecular, 60, se obtiene que en 10 mililitros de disolución hay 1,07 gramos de ácido acético. Y mediante factores de conversión se obtiene que en 100 mililitros hay 10,54 gramos. O también dicho de otra forma, que el porcentaje de acidez es 10,54. Los resultados obtenidos en los ensayos. En el primer ensayo se le añadió 0,25 gramos de carbón activo en polvo, se dejó 2 horas de agitación y el parámetro que iba variando era la temperatura. Se puede observar cómo a medida que aumenta la temperatura disminuye la cantidad de ácido acético, llegando a eliminar desde la primera toma de datos hasta la última un 1,74%. En el segundo ensayo, donde es idéntico que el primero, excepto que el tiempo de agitación es 1 hora menos, también se ve cómo al aumentar la temperatura disminuye. Pero aquí solo se llega a eliminar un 0,86% de la acidez. En el tercer ensayo, donde hay una hora de agitación y se realiza a temperatura ambiente variando la masa del carbón activo en polvo, podemos ver cómo inicialmente no disminuye casi al aumentar la masa, pero que del salto de 0,5 gramos a 0,75 es bastante más grande. Aquí se elimina un 1,06% de la acidez. Y el último ensayo, donde hay una hora de agitación y también la integral de temperatura, lo que variamos es la masa del carbón activo granulada. Al igual que con los otros ensayos, se ve como al aumentar la masa disminuye el nivel de acidez.
Conclusión. En cuanto a la acidez del vinagre, el fabricante declaraba que en el vinagre había un 8% de acidez. Si lo comparamos con los datos obtenidos, donde obtenemos que es 10,54, vemos que no está en lo correcto, hay un 2,54% más. Esto se debe a que los fabricantes del vinagre añaden más cantidad de ácido acético porque con el tiempo va disminuyendo. Lo que hacen con esto es que se aseguran que al fin de la vida útil del vinagre tenga la acidez declarada en la etiqueta. Aquí podemos ver dos gráficas comparativas. A la izquierda se compara el ensayo 1 con el segundo, que ambos tenían como parámetro cambiante la temperatura. Podemos ver que en los dos disminuye al aumentar la temperatura, pero lo hace aún más, de mayor forma cuando el tiempo de agitación es 2 horas. Por lo tanto, podemos asegurar que al aumentar el tiempo de agitación también se disminuye más la cantidad de acidez. En la segunda tabla comparativa se compara el tercer ensayo con el cuarto. Aquí lo único que varía es el tipo de carbón activo. Se puede ver, el azul sería el carbón activo en polvo y el naranja sería el carbón activo granulado. Inicialmente, al utilizar el granulado, se consigue eliminar más de lo que se consigue en polvo, pero al final se ve que se cambia y el que más elimina sería el carbón activo en polvo. Por ello, como conclusiones, se puede dar que al aumentar la temperatura, la masa de carbón activo, tanto granulado como en polvo, y el tiempo de agitación, se disminuye la cantidad de ácido acético. Y que en grandes cantidades es recomendable el uso de carbón activo en polvo. Finalmente, aquí me gustaría destacar los 4 trabajos que han sido más importantes y de donde más información he conseguido sacar para mi proyecto. Y eso también, ¿no? Muchas gracias. A ti. Bueno, pues si ahora el tribunal tiene alguna pregunta. ¿Hay algo? Bueno, yo quería preguntar, si tuvieras un año más para seguir investigando este tema, ¿qué ampliarías? Mira, al principio se planteó también, el estudio que se ha hecho es un estudio estático y antes de todo esto del coronavirus se propuso la idea también de hacer un estudio dinámico que se basaba como en utilizar una muleta y que fuese cayendo de otra forma distinta. Si me diesen otro año, además de hacer más valoraciones de este tipo, porque obviamente me ha gustado, me gustaría también realizar el estudio dinámico que se planteó a principios de año. ¿Algo más? Ya se me puede sentar. ¿Ya? ¿No hay más preguntas?